En un serpenteante camino de montaña del norte de Vermont, azotado por el viento, un ex-Navy SEAL redujo la marcha de su camioneta mientras la nieve golpeaba el bosque hasta sumirlo en silencio. El mundo que tenía delante se disolvió en blanco. Entonces la vio, una perra maltratada, atada a un roble. 10 pequeños cuerpos sepultados bajo la nieve acumulada. Dios con frecuencia nos llama en los momentos de mayor quietud. No te alejes de alguien que te necesita hoy. Un pequeño gesto de bondad en sus manos puede convertirse en un milagro. El invierno temprano se había instalado sobre los bosques periféricos de Maple Hollow, Vermont, con una persistencia pausada y sin color, el tipo de frío que no arremete con furia, sino que perdura, filtrándose con suavidad en la corteza de los árboles y en los huesos por igual, convirtiendo los angostos caminos forestales en pálidos corredores de nieve compacta, y tiñendo el cielo de un gris ceniciento que parecía hundir el mundo hacia adentro. Daniel Brooks conducía en solitario por uno de esos caminos, su envejecida camioneta azul oscuro avanzando de manera constante entre la nieve que caía, la calefacción zumbando suavemente, los limpiaparabrisas apartando el continuo flujo de copos. Tenía 44 años, era alto y de espaldas anchas, su constitución conservaba aún la fortaleza disciplinada de sus años como Navy SEAL, aunque los bordes más afilados se habían suavizado hacia algo más contenido que agresivo. Una cicatriz tenue recorría su mandíbula izquierda, donde en otra época la metralla lo había alcanzado, y su cabello oscuro, cortado al ras por costumbre más que por reglamento, mostraba hilos plateados tempranos en las sienes. Sus ojos eran de un azul acero apagado, vigilantes sin parecer tensos, forjados por años de entrenamiento para evaluar, medir y seguir adelante. Desde que abandonó los equipos tras su último despliegue, una operación que había concluido con una distinción y una pérdida, Daniel había elegido una vida de bordes tranquilos, viviendo solo en la pequeña casa de madera que sus padres habían poseído, manteniendo sus rutinas reducidas y sus conversaciones mínimas, no por amargura, sino por agotamiento, como si demasiado apego arriesgara reabrir habitaciones que había sellado cuidadosamente dentro de sí mismo. El bosque se espesaba en la curva que tenía delante. Robles y arces altos, erguidos como testigos pacientes bajo pesadas coronas blancas, y Daniel redujo la velocidad sin pensarlo, el instinto guiando su pie fuera del acelerador mientras el viento levantaba nieve fina formando velos en espiral a través del camino. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, solo una interrupción oscura contra el blanco extenso e ininterrumpido cerca del borde del claro, donde una vieja línea de cerca desaparecía bajo los montículos de nieve. Entrecerró los ojos, inclinándose levemente hacia adelante sobre el volante, y acercó la camioneta despacio. La forma se fue definiendo, una perra, de tamaño mediano, su pelaje antaño una cálida mezcla de marrón leonado y blanco, ahora apagado por el hielo y la suciedad, las costillas apenas visibles bajo un pelaje que se iba adelgazando, su cuerpo atado con fuerza al grueso tronco de un viejo roble mediante una cuerda áspera que se clavaba en el pelo enredado alrededor de su cuello y pecho. Se mantenía en pie con patas temblorosas, no por agresividad, sino por agotamiento. Su cabeza, baja pero ladeada hacia el camino, como si hubiera estado aguardando el sonido de un motor. A su alrededor, esparcidos en un arco poco profundo contra las raíces del árbol, yacían 10 pequeños cuerpos, todos boca arriba, vientres expuestos, patas encogidas hacia adentro, sus diminutas formas casi devoradas por la nieve que se había ido acumulando sobre ellos en suaves y despiadadas capas. Parecían menos criaturas vivas que muñecas olvidadas arrojadas en una tumba de invierno. Cada uno levemente perfilado bajo la costra blanca, su pelaje apenas visible, su quietud absoluta. La respiración de Daniel se tensó sin permiso. Había visto cuerpos en peores estados, en climas más duros, había aprendido a sortear la devastación sin dejar que se filtrara demasiado profundamente en su sangre. Pero había algo en la frágil simetría de aquellas pequeñas formas que lo perturbó de una manera que no podía categorizar de inmediato. Su primer pensamiento fue pragmático, casi frío en su eficiencia. La naturaleza toma lo que toma, y no existe ninguna norma que te obligue a intervenir. No había nadie en ese camino. Nadie lo sabría si seguía adelante. Sus manos permanecieron firmes en el volante, pero su mandíbula se tensó.
Un músculo que saltaba cerca de la cicatriz mientras la memoria se acercaba demasiado. La imagen de cargar a alguien años atrás, el peso cediendo en sus brazos a pesar de todo su esfuerzo entrenado por evitarlo. Inhaló lentamente por la nariz y expulsó el aire en una línea controlada, diciéndose que detenerse complicaría las cosas, que la compasión tenía un costo, que finalmente había construido una vida suficientemente sencilla como para no exigirle más de lo que podía dar. La perra alzó la cabeza cuando la camioneta se detuvo más cerca, sus oscuros ojos marrones captando el débil haz de los faros, y en esa mirada no había destellos salvajes, ni gruñidos de advertencia, solo agotamiento solapado sobre algo obstinado e inquebrantable. La nieve se aferraba a sus pestañas. Un fino rastro de sangre seca discurría desde bajo la cuerda hasta adentrarse en su pelaje, donde había rozado la piel en carne viva. Daniel avanzó la camioneta unos pocos metros con la intención de pasar lentamente para confirmar lo que ya suponía, y fue entonces cuando el haz de luz se desplazó sobre el más pequeño de los cachorros. Bajo la costra de nieve, un pequeño cuerpo dio el más tenue de los temblores, tan leve que podría haberlo descartado como viento, si no hubiera sido entrenado para notar las mínimas desviaciones en la quietud. Su pie abandonó el acelerador como si hubiera recibido una orden. La camioneta se detuvo por completo, el motor zumbando en el amplio y vacío silencio. «Siguen vivos», se escuchó susurrar, las palabras empañando el interior del parabrisas antes de desvanecerse. Se quedó sentado durante una respiración más, sintiendo el peso de la elección instalarse en su pecho como metal frío. Podía seguir conduciendo y proteger la distancia cuidadosa que había construido entre él y el imprevisible dolor de preocuparse, o podía regresar a la incertidumbre que había pasado 3 años evitando. Afuera, las patas de la perra cedieron levemente antes de que se estabilizara de nuevo, la cuerda tensándose contra su cuello. La decisión de Daniel no llegó como un arrebato de emoción, sino como una rendición silenciosa ante algo más antiguo que el miedo. Abrió la puerta de la camioneta y el viento le atravesó el abrigo de inmediato, la nieve mordiéndole las mejillas mientras sus botas se hundían en el montículo. Se aproximó despacio, las manos visibles, la postura deliberada pero no amenazante, cada movimiento controlado de la manera que en otra época había mantenido a él y a otros con vida. De cerca, pudo ver que la perra probablemente tenía 4 o 5 años. Su hocico levemente encanecido, aunque no anciana, su cuerpo delgado, pero no más allá de la recuperación si el calor y el alimento llegaban pronto. Se desplazó débilmente para colocarse entre él y los cachorros a pesar de la restricción de la cuerda, el instinto anulando la fuerza. «Tranquila», murmuró, con voz baja y serena, sin esperar comprensión, sino ofreciendo el tono como puente. Se agachó cerca del montículo más próximo y apartó la nieve con los dedos enguantados. Bajo ella emergió un diminuto rostro negro y blanco, ojos sellados, bigotes cubiertos de escarcha. Presionó 2 dedos suavemente contra el frágil pecho y esperó, contando en el mismo ritmo tranquilo que una vez utilizó bajo el fuego. Ahí estaba, tan tenue que casi lo dudó, un aleteo superficial y obstinado. La perra madre emitió un sonido suave y quebrado, no exactamente un gemido, sino más bien una exhalación de esperanza pura. La garganta de Daniel se tensó de forma inesperada. Alcanzó primero la cuerda, cortándola con la pequeña navaja plegable que guardaba en el bolsillo, la hoja firme a pesar del viento, y cuando las fibras finalmente cedieron, la tensión abandonó el cuerpo de la perra en un alivio visible. Aunque no intentó huir, simplemente se quedó allí, temblando, observándolo como si midiera si aquello era salvación u otro error. El bosque permaneció silencioso a su alrededor, la nieve cayendo en mantas pausadas, y Daniel se movió de un diminuto cuerpo al siguiente, despejando rostros, buscando el aliento, susurrando la cuenta en voz baja como una letanía. Detrás de él, mucho más cerca del pueblo, Margaret Whitmore estaba de pie dentro de la pequeña iglesia de chapitel blanco que había servido a Maple Hollow durante generaciones. Su cabello plateado recogido en un gorro de punto, su figura alta y ligeramente encorvada envuelta en un grueso abrigo de lana del color de la ciruela desvaída. A los 72 años, Maggie se conducía con una dignidad silenciosa forjada por décadas de enseñar a los niños sus letras e himnos, su voz suave pero firme,
sus ojos azules aún agudos detrás de sus finas gafas con montura metálica. Viuda desde hacía casi 10 años, había visto los bancos vaciarse cada invierno, y había considerado cerrar las puertas de la iglesia hasta la primavera y quizás más allá. Esa tarde, mientras el viento empujaba nieve contra las vidrieras, se arrodilló en el primer banco y juntó sus manos curtidas. «Señor», susurró, no dramáticamente, sino con honestidad, «si aún hay trabajo para este lugar, muéstramelo». De vuelta en el claro, Daniel descubrió el último cachorro, las manos entumecidas pero persistentes, y al despejar la nieve de su diminuto vientre, el pequeño cuerpo dio otro leve estremecimiento bajo su tacto, frágil, pero innegable. Soltó una exhalación que no había sabido que retenía. El sonido casi una carcajada a pesar del frío, y por primera vez desde que había bajado de la camioneta, un fino hilo de algo más cálido que la obligación lo atravesó. Se inclinó más, protegiendo el pequeño cuerpo del viento con el suyo propio, y comenzó a despejar la nieve de los demás con renovada urgencia, la perra madre observando cada movimiento, sus ojos oscuros fijos en él, no con temor ahora, sino con una confianza temblorosa y desesperada. Bajo el silencio blanco de los bosques de Vermont, Daniel Brooks trabajó con manos firmes, y bajo la nieve, la vida le respondió de la manera más pequeña posible. Para cuando Daniel terminó de despejar la nieve del último pequeño cuerpo, sus guantes estaban completamente empapados y sus dedos ardían con un entumecimiento profundo y obstinado que bordeaba el dolor, pero el tenue y frágil ritmo bajo sus manos había sido suficiente para mantenerlo en movimiento sin dudarlo. Trabajaba metódicamente ahora, levantando cada cachorro con cuidadosa precisión, apartando la nieve de los hocicos y las patas, metiéndolos dentro de su pesado abrigo de lona contra su pecho en parejas para preservar el poco calor que aún conservaban. La perra madre, liberada de la cuerda, aunque demasiado debilitada para mantenerse en pie por mucho tiempo, intentó una vez seguirlo hacia la camioneta antes de que sus patas cedieran. Daniel cruzó la corta distancia en 2 zancadas y se agachó junto a ella, deslizando un brazo bajo su pecho y otro bajo sus cuartos traseros. Era más ligera de lo que esperaba, los huesos marcados bajo un pelaje que en otra época había sido espeso, pero que ahora lucía opaco y parcheado por el abandono. De cerca, podía ver cicatrices tenues a lo largo de su flanco, heridas antiguas superpuestas sobre abrasiones más recientes, y la quemadura de la cuerda alrededor de su cuello había irritado la piel en carne viva. Ella no mordió ni se resistió cuando la levantó. En cambio, apoyó brevemente la cabeza contra su clavícula, su respiración irregular pero cálida a través de su abrigo, y la quieta confianza de ese contacto se instaló en él con más fuerza que cualquier orden que hubiera seguido jamás. La llevó a la camioneta y la depositó con suavidad en el suelo detrás del asiento del copiloto, acomodándola de manera que pudiera ver las formas envueltas en el asiento. Cuando subió de nuevo al asiento del conductor y giró la llave, el suave ronroneo del motor se sintió reconfortante, casi tranquilizador, y condujo con una concentración constante hacia el angosto camino de entrada que llevaba a su casa. La nieve cayendo más espesa ahora, el bosque desvaneciendo en un borroso corredor blanco. La casa emergió de entre los árboles como algo a medio recordar, una modesta estructura de madera de 2 pisos con un pasamanos de porche combado y una chimenea que no había exhalado humo en semanas. Daniel apagó el motor y se movió rápidamente, llevando primero a los cachorros adentro, depositándolos en un cajón de madera poco profundo cerca del hogar de piedra antes de regresar por la perra madre. El interior de la casa lo recibió con el aroma familiar a madera vieja y aire frío, un lugar que durante mucho tiempo había sido más refugio que hogar. Depositó a la perra sobre una gruesa alfombra cerca de la chimenea y se arrodilló junto a ella por un momento, evaluando su respiración, observando el ritmo constante pero superficial de su pecho al subir y bajar. «Llegaste hasta aquí», murmuró, más para anclarse a sí mismo que para consolarla. Se dirigió al hogar, apilando troncos partidos con manos eficientes y encendiendo una cerilla. La primera llama prendió lentamente, luego creció, y en cuestión de minutos un fuego pequeño pero decidido comenzó a crepitar, empujando un calor vacilante hacia la habitación. Daniel se quitó el abrigo exterior y lo usó para forrar el cajón, añadiendo viejas colchas que recuperó de un baúl de cedro en el piso de arriba. Fue rotando los cachorros más cerca del fuego uno a uno,
frotándolos suavemente con una toalla seca para estimular la circulación. Sus grandes manos, sorprendentemente delicadas, mientras devolvía la vida a los miembros entumecidos. Probó un tazón de agua tibia con la muñeca antes de colocarlo al alcance de la perra madre, quien levantó levemente la cabeza, pero aún no se movió hacia él. La estudió por un largo segundo, percibiendo la inteligencia en sus ojos oscuros, la firmeza bajo el agotamiento. Fe, dijo en voz baja, el nombre llegando sin deliberación. Se sentía menos como una decisión y más como un reconocimiento. Como si probara el sonido, lo repitió una vez más, y aunque la perra no respondió exteriormente, sus orejas parpadearon levemente al tono de su voz. Afuera, la nieve se depositaba sobre las huellas de su camioneta, borrando la evidencia de su llegada. Dentro, el fuego se hacía más intenso, empujando las sombras por las paredes y suavizando los ángulos agudos de la habitación. Daniel estaba ajustando otro tronco cuando lo escuchó, el crujido lejano de neumáticos en el camino de entrada compactado, seguido del sordo golpe de una puerta de automóvil cerrándose. Su postura se tensó reflexivamente antes de que se forzara a relajarla. Se escuchó un golpe en la puerta delantera, firme pero sin prisa. Cuando la abrió, Margaret Whitmore estaba enmarcada en la luz declinante de la tarde, envuelta en su largo abrigo de lana, un gorro de punto calado sobre su cabello plateado. Sostenía un pequeño termo en una mano enguantada y un plato cubierto en la otra. Maggie era alta para su edad, aunque el tiempo había curvado ligeramente sus hombros hacia adelante, y su rostro surcado de arrugas llevaba tanto suavidad como determinación. Sus ojos azules, claros y observadores, tomaron nota de la expresión de Daniel antes de derivar más allá de él hacia el resplandor del fuego. Vi el humo, dijo simplemente, con voz baja y serena, la cadencia de alguien que había pasado décadas hablando con suavidad a niños inquietos. Pensé que quizás necesitaría algo caliente. Daniel dudó solo una fracción de segundo antes de hacerse a un lado. Habían pasado años desde que alguien entrara a su casa sin una necesidad formal, y el acto se sentía extrañamente significativo. Maggie entró sin alaraca, quitándose los guantes y dejando el termo sobre la pequeña mesa de la cocina. Cuando reparó en el cajón junto al hogar, su expresión cambió, no hacia el asombro, sino hacia una comprensión silenciosa. Se arrodilló con cuidado junto a los cachorros, sus movimientos medidos pero seguros, como si hubiera cuidado cosas frágiles antes. «Dios mío», susurró entre dientes, extendiendo la mano para ajustar una toalla con dedos experimentados. Daniel se encontró explicando en frases cortas y objetivas dónde los había encontrado. La cuerda, la nieve, aunque ella no había preguntado. Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando dirigió su mirada hacia la perra madre, su expresión se suavizó. «Ella confió en ti», dijo Maggie, no como una pregunta. Daniel no respondió, pero algo se tensó en su garganta. Maggie sirvió sopa del termo en un cuenco de cerámica desportillado y se lo entregó antes de regresar al hogar. La habitación, antaño definida por el silencio, ahora albergaba sonidos superpuestos, el crepitar del fuego, el tenue movimiento de los pequeños cuerpos, el suave crujido del abrigo de Maggie al acomodarse en una silla cercana. Fe se movió levemente, su nariz levantándose hacia el calor. Daniel se agachó junto a ella y acercó el tazón de agua. Después de una larga pausa, ella estiró el cuello hacia adelante y bebió débilmente, cada movimiento pequeño pero decidido. Maggie extendió la mano y la posó suavemente en el antebrazo de Daniel, un toque breve y estabilizador. «No salvas algo a menos que estés dispuesto a ser transformado por ello», dijo, su voz ni sentimental ni severa, simplemente certera. Daniel asimiló las palabras en silencio. Pasaron los minutos. Acercó otro cachorro al fuego, frotándolo suavemente a lo largo de las costillas. Entonces, casi de manera imperceptible al principio, uno de los cachorros más pequeños tomó una respiración superficial y emitió un sonido tenue y vacilante que apenas podía llamarse llanto. Tanto Daniel como Maggie se quedaron inmóviles. La pequeña boca se abrió de nuevo, produciendo otro débil chillido, tenue pero inconfundible.
Fe levantó la cabeza más alto esta vez, los ojos fijos en el cajón, el cuerpo temblando ahora no de frío, sino de alerta. Daniel sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, un espacio que durante mucho tiempo había estado preparado contra la decepción. Maggie se levantó de su silla y vino a arrodillarse junto a él. Tomó su mano entre las suyas, su apretón sorprendentemente firme para alguien de su edad. Eso es una señal de vida, dijo suavemente. La luz del fuego se reflejaba en sus gafas, y por un momento la habitación pareció menos un refugio contra el invierno y más un lugar que comenzaba a respirar. Daniel miró del diminuto cuerpo que se agitaba a Fe, cuya mirada se encontró con la suya de manera constante a través del hogar, y comprendió que lo que había cambiado en el claro exterior lo había seguido hasta casa. La mañana llegó sin brillo. El cielo sobre Maple Hollow, un plateado apagado que se filtraba a través de las ventanas esmeriladas por el hielo y dejaba un pálido baño sobre el suelo de madera. El fuego en el hogar de Daniel había ardido hasta quedar en un lecho de brasas bajo, pero la habitación ya no se sentía sin vida. Albergaba aliento ahora, pequeñas respiraciones irregulares que subían y bajaban dentro del cajón junto al hogar, y el ritmo más profundo y constante de la perra madre descansando en la alfombra cercana. Daniel no había dormido. Estaba sentado en una silla de respaldo recto orientada tanto hacia el fuego como hacia el cajón, las botas firmemente plantadas en el suelo, las manos flojamente entrelazadas entre sus rodillas en la postura de alguien acostumbrado a las largas guardias. Había puesto un temporizador en su vieja cocina para que sonara cada 2 horas, levantándose cada vez sin vacilar para revisar las temperaturas, girar los cachorros más cerca del calor, y frotarlos con movimientos lentos y deliberados para mantener la circulación activa. En otra vida, había seguido horarios nocturnos construidos alrededor de rotaciones de patrulla y briefings codificados. Ahora seguía intervalos de alimentación y la frágil cadencia de pulmones recién nacidos. Fe lo observaba con los ojos entornados, su cuerpo aún delgado pero menos rígido que el día anterior. A la luz más clara de la mañana, Daniel podía ver más de su historia escrita a lo largo de su figura. Había cicatrices blancas tenues a lo largo de su flanco izquierdo, líneas estrechas que hablaban de cortes curados. Una oreja mostraba una pequeña muesca, no de la edad, sino de algo más afilado. La quemadura de la cuerda alrededor de su cuello estaba irritada e inflamada. La piel rozada en un profundo surco circular que no podría haber surgido de un solo día de atadura. Daniel sintió el calor de la ira subir detrás de sus costillas, un ardor controlado y familiar. Había conocido la crueldad antes, había visto lo que el daño deliberado podía hacer a los cuerpos y las mentes, y había una parte de él que quería rastrear las fibras de la cuerda hasta las manos que la habían atado. Pero forzó el pensamiento a un lado. La rabia, había aprendido, podía agudizar la acción, pero también nublarla. Fe necesitaba estabilidad, no venganza. Calentó agua con cuidado y limpió la herida alrededor de su cuello con lenta precisión, hablándole en voz baja que no portaba ni lástima ni mando. Tranquila, murmuró, enjuagando la sangre seca. Estás a salvo aquí. Fe se tensó al principio, los músculos contrayéndose a pesar del agotamiento, pero no mostró los dientes. Sus ojos oscuros siguieron sus movimientos, cansados pero escrutadores. Cuando terminó, aplicó una fina capa de antiséptico de un pequeño botiquín que guardaba en una caja metálica en el armario del pasillo, vestigios de hábitos que nunca había abandonado del todo. A continuación examinó sus patas, encontrando almohadillas agrietadas y cristales de hielo incrustados que fue retirando uno a uno con delicadeza. Ella se estremeció una vez, pero no se apartó. Los cachorros se agitaban en oleadas intermitentes, sus tenues chillidos puntuando la silenciosa habitación. Daniel había pegado una hoja de papel rayado en el refrigerador y había escrito los horarios de alimentación en letras mayúsculas, ajustando las cantidades con anotaciones cuidadosas. Parecía casi absurdamente táctico, columnas precisas y marcas de verificación, aunque la estructura lo calmaba. Le daba a la presión de casi perder algo una forma medible. A media mañana llegó de nuevo el crujido de neumáticos. Daniel miró hacia la ventana, pero no se levantó de inmediato. Reconocía el patrón ahora, medido, cauteloso,
sin apresuramiento. Maggie entró sin ceremonias tras su gesto de asentimiento, portando una cesta tejida, esta vez rellena de toallas limpias y una pequeña lata de pomada casera. A la luz más clara del día, su rostro aparecía más profundamente surcado que a la luz del fuego, pero las arrugas no eran duras. Llevaban la huella de una larga paciencia más que de la amargura. Se quitó el abrigo y lo colgó cuidadosamente junto a la puerta, moviéndose con la tranquila confianza de alguien que había gestionado aulas de niños inquietos y salas de hospital con familias preocupadas. ¿Cómo pasaron la noche?, preguntó, arrodillándose junto al cajón. Daniel dio un informe breve, su tono objetivo, pero menos seco que de costumbre. Maggie escuchó con atención, luego miró el cuello de Fe. Eso no era reciente, dijo suavemente. Daniel negó con la cabeza una vez. No. Maggie exhaló lentamente y se recostó sobre sus talones. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego ella comenzó, no abruptamente, sino como si continuara una conversación ya en marcha. Thomas tenía una cicatriz justo como esa, dijo, tocándose levemente el propio cuello. Causa diferente, mismo silencio al respecto. Thomas Whitmore había sido su marido, un marine que regresó de Vietnam con los hombros permanentemente cuadrados y unos ojos que raramente se instalaban del todo en el presente. Maggie lo describió sin sentimentalismo, alto y delgado, con cabello oscuro que encaneció temprano, una voz que podía comandar una sala pero que con frecuencia optaba por no hablar en absoluto. Había llevado sus recuerdos hacia adentro, dijo, creyendo que así protegía a los demás de ellos. La guerra puede hacer que un hombre guarde silencio, continuó, ajustando una toalla bajo uno de los cachorros, pero eso no significa que ya no tenga nada que decir. Daniel permaneció inmóvil, absorbiendo sus palabras. Rara vez había hablado de su último despliegue, de la misión que terminó con una distinción prendida a su pecho y una bandera doblada entregada en manos ajenas. El silencio había parecido más fácil. Maggie no lo presionó. En su lugar, volvió su atención hacia Fe, ofreciéndole los dedos para olfatear. Fe inhaló con cautela, luego bajó la cabeza de nuevo, el más mínimo signo de aceptación. Más tarde esa tarde, Maggie sugirió llamar a alguien con formación formal. Hay una mujer a 2 pueblos de aquí, dijo. Enfermera veterinaria jubilada. Sarah Collins. Daniel dudó, resistiéndose instintivamente a ampliar el círculo de involucrados, pero la lógica prevaleció. A primera hora de la tarde, un pequeño sedán entró en el camino de acceso, y una mujer alta bajó del vehículo, su postura erguida a pesar de sus años. Sarah Collins tenía unos 60 y tantos, su cabello rubio plateado recogido en una larga trenza que descansaba sobre un hombro. Era esbelta pero no frágil, sus manos amplias y capaces, la piel ligeramente pecosa por décadas de trabajo al aire libre. Había en ella una serenidad que sugería una larga familiaridad con las vidas frágiles. Entró en la casa con un suave gesto de cabeza y se arrodilló de inmediato junto al cajón, sus movimientos precisos y seguros. Examinó a cada cachorro con destreza, escuchando con un estetoscopio que extrajo de un gastado bolso de cuero, comprobando reflejos, evaluando la hidratación. Su voz era tranquila, baja y libre de falso consuelo. Estuvieron cerca, dijo después de un rato, dirigiendo la mirada hacia Daniel. Pero son luchadores. Limpió el cuello de Fe de manera más minuciosa, confirmando que el tratamiento de Daniel había sido apropiado. Lo ha hecho bien, añadió, no como elogio, sino como simple reconocimiento. Daniel inclinó la cabeza, incómodo con la aprobación, aunque agradecido por la confirmación. Sarah explicó que observar durante las siguientes 48 horas, describiendo los síntomas en términos claros y estructurados que Daniel absorbió como instrucciones previas a una misión. Cuando se marchó, prometiendo regresar en 2 días, la casa se sintió más llena que antes, no abarrotada, sino conectada. La noche se instaló de nuevo, y Daniel retomó su guardia. Maggie se quedó más tiempo de lo habitual, sentada en la silla junto al fuego, contando pequeñas historias sobre Thomas, como en cierta ocasión había reparado el cercado de un vecino sin que se lo pidieran, cómo se sentaba en su porche al atardecer,
sin decir nada en absoluto, simplemente presente. Daniel escuchaba, respondiendo ocasionalmente con un comentario breve propio. La conversación no se sentía forzada. Fluía con suavidad, como la nieve asentándose afuera. Cuando la hora se hizo avanzada, Maggie se levantó despacio, las articulaciones rígidas, pero los ojos brillantes. Le apretó el hombro a Daniel antes de dirigirse hacia la puerta. Él encontró el camino de regreso en pequeños pasos, dijo con voz queda. Tú también lo harás. Cuando la puerta se cerró y la casa volvió al silencio, Daniel se arrodilló junto a Fe por última vez antes de la medianoche. Extendió la mano con cautela, la palma hacia arriba, ofreciendo más que imponiendo. Por un instante ella lo observó, el cuerpo suspendido entre la retirada y la confianza. Luego, con una lenta exhalación, bajó la cabeza y apoyó su barbilla contra su mano. El contacto fue ligero pero deliberado. Daniel sintió el calor de su aliento contra su piel y no se movió. Algo dentro de él, largo tiempo acorazado y cuidadosamente contenido, se desplazó en ese silencioso intercambio. La tormenta aflojó su dominio sobre Maple Hollow 2 días después, dejando el bosque esmaltado de blanco, y el aire se agudizó hasta una claridad cristalina que llevaba el sonido más lejos de lo habitual. La luz del sol se filtraba a través de nubes altas y se posaba sobre el porche de Daniel en un oro pálido, atrapando la tenue cinta de humo que ascendía constantemente desde su chimenea. Dentro, la casa ya no se sentía como un lugar preparándose contra el invierno, sino como uno silenciosamente comprometido con él. Los cachorros se habían vuelto más ruidosos, sus llantos más fuertes y menos intermitentes, sus pequeños cuerpos apretándose juntos en calor instintivo. Los ojos de Fe seguían a Daniel mientras se movía de la chimenea a la cocina y de regreso, su postura menos guardada ahora, aunque todavía cautelosa. A media mañana llegó el retorno de un automóvil que Daniel no reconoció, un SUV plateado más nuevo que se detuvo ordenadamente al borde del camino de acceso. Una mujer bajó del vehículo, alta y serena, su cabello castaño rojizo recogido en una cola baja bajo un gorro de lana. Llevaba una gruesa parca azul marino y se movía con la confianza eficiente de alguien acostumbrado a ser llamado cuando las cosas son inciertas. La doctora Emily Carter tenía algo más de 50 años, su constitución atlética sin resultar imponente, sus manos firmes y precisas. Su rostro lucía una tenue red de finas arrugas alrededor de unos observadores ojos avellana, el tipo forjado por años de interpretar tanto a personas como a animales con rapidez. Había crecido en un condado vecino, regresado tras la facultad de veterinaria para abrir una pequeña clínica en el pueblo, y era conocida no solo por su competencia, sino por su negativa a rechazar a los animales sin hogar que le traían los granjeros o los niños con expresiones preocupadas. Maggie la había llamado la tarde anterior, su voz tranquila pero persuasiva, y Emily había reorganizado su agenda sin quejarse. Daniel abrió la puerta antes de que ella llamara. Ella le ofreció un apretón de manos firme, su agarre cálido a pesar del frío, y entró con curiosidad silenciosa más que con intrusión. Veamos cómo están nuestros luchadores, dijo, arrodillándose junto al cajón. Examinó cada cachorro con cuidado, levantándolos uno a uno con facilidad profesional, comprobando frecuencias cardíacas, reflejos, color de las encías. Su entrecejo se frunció en concentración, pero se fue suavizando a medida que avanzaba por la fila. Han superado lo peor, concluyó, mirando hacia Daniel. No hay signos de daño en órganos. La respiración es estable. Están delgados, pero están vivos. Eso es lo importante. Fe toleró el examen con tensa paciencia, observando de cerca las manos de Emily, pero absteniéndose de protestar. Emily inspeccionó de nuevo la quemadura de la cuerda, asintiendo ante el progreso de la cicatrización. Quien la ató lo hizo fuerte y durante mucho tiempo, dijo con voz queda. Más una observación que una acusación. Daniel sintió el familiar destello de ira, pero mantuvo la voz uniforme. Ella no va a volver a eso. Emily se encontró con su mirada brevemente, interpretando algo en ella, e inclinó la cabeza una vez. Le creo. La noticia ya había comenzado a difundirse de las maneras que favorecen los pueblos pequeños.
A través de breves conversaciones en el mostrador del diner, a través de un empleado de la ferretería que notó a Daniel comprando más alimento de lo habitual, a través de las amables pero deliberadas menciones de Maggie después de la oración del domingo. A última hora de la tarde, llamaron a la puerta de Daniel de un hombre de espaldas anchas y casi 70 años llamado Harold Benson, cuyo rostro curtido y espeso bigote blanco eran tan reconocibles en el pueblo como el viejo silo de grano junto a la carretera. Harold había cultivado su tierra durante 40 años, sus manos permanentemente encallecidas, su carácter lento para encolerizarse y más lento aún para hablar sin propósito. Se quedó parado torpemente en el porche sosteniendo un fardo de mantas dobladas. Escuché que podía usar estas, dijo con brusquedad. Detrás de él esperaba su esposa, linda, menuda y enérgica, su cabello gris recogido en un práctico moño, las mejillas sonrosadas por el frío. Ofreció una pequeña sonrisa que portaba más calidez que el tono reservado de su marido. Daniel aceptó las mantas con un gesto de cabeza, sin saber muy bien cómo gestionar una gratitud que parecía demasiado grande para el momento. A lo largo del día siguiente, otros siguieron su ejemplo. Un adolescente llamado Caleb, desgarbado y pelirrojo con pecas esparcidas por la nariz, llegó con una bolsa de comida para perros comprada con lo que admitió era su asignación semanal. El padre de Caleb había servido en el extranjero y regresó más silencioso que antes. Y los sinceros ojos azules del chico reflejaban tanto orgullo como incertidumbre cuando habló con Daniel. Mi padre dice, a veces ayudar a algo más pequeño también te ayuda a ti, explicó, cambiando el peso nerviosamente. Quería colaborar. La casa se había convertido en un silencioso centro de actividad sin jamás anunciarse como tal. Maggie observó el cambio con una expresión reflexiva, y una tarde sugirió algo más audaz. ¿Y si los invitamos formalmente?, propuso, sentada en la mesa de Daniel con una taza de té entre las palmas. Un té de invierno en la iglesia. Recaudar algo de dinero para comida y suministros. Darle a la gente un lugar donde reunirse. Daniel vaciló, instintivamente receloso de la atención. Pero la lógica era innegable. No se trata de ti, añadió Maggie con suavidad. Se trata de lo que está sucediendo aquí. El domingo siguiente, la pequeña iglesia blanca en la calle principal se llenó más que en años. Las mesas plegables estaban dispuestas con tazas de porcelana variadas y dulces caseros, vapor ascendiendo desde grandes urnas de té. Maggie se movía por la sala con renovada energía, su postura más erguida, sus ojos brillantes detrás de sus gafas. Emily Carter estaba cerca de la parte delantera, hablando con serena convicción sobre la importancia de los refugios de invierno para los animales. Harold Benson se demoró cerca de la parte trasera, asintiendo gravemente mientras los habitantes del pueblo debatían las necesidades prácticas. Daniel llegó tarde, deteniéndose en el umbral mientras el murmullo de la conversación se derramaba hacia el aire frío. Sintió el familiar tirón hacia la retirada. El impulso de regresar a la soledad, pero la presencia constante de Fe a su lado lo anclaba. Ella caminaba tranquilamente junto a él con una correa prestada, su pelaje ya ganando un brillo más saludable, su cabeza sostenida con nivel. Las conversaciones se silenciaron brevemente cuando entró, luego se reanudaron con tonos más cálidos. Caleb saludó con la mano desde una mesa de la esquina. Linda Benson le puso un plato de pasteles en la mano con insistencia maternal. Nadie lo trató como un espectáculo. Lo trataron como a un vecino. Fe aceptó suaves palmadas de manos cautelosas, su postura tranquila y sin amenaza. Cuando Emily terminó de hablar, Maggie levantó una taza de té y agradeció a todos su presencia, su voz serena pero cargada de emoción silenciosa. Daniel estaba de pie cerca de la parte trasera, observando la sala, la risa, las historias superpuestas, el sentido de propósito compartido que zumbaba bajo los gestos simples. Había creído durante años que la supervivencia requería distancia, que la autosuficiencia era más segura que la interdependencia. Y sin embargo, aquí había pruebas de lo contrario. Mantas dobladas en su mesa, una visita a la clínica reorganizada sin quejarse, una iglesia llena no por obligación, sino por preocupación. Fe se recostó suavemente contra su pierna,
sólida y cálida. Daniel dejó que su mirada viajara lentamente por los rostros reunidos allí y sintió que algo cambiaba de nuevo. No dramáticamente, pero de manera innegable. No era el único que había necesitado ser salvado del silencioso aislamiento que puede traer el invierno. La sala albergaba viudas y granjeros y niños y veteranos, cada uno cargando batallas privadas invisibles para los demás. En su risa y esfuerzo compartido, reconoció una verdad a la que se había resistido desde que dejó los equipos. Que la pertenencia no debilita a un hombre. Lo estabiliza. Al terminar el té y las sillas arrastrarse suavemente por los suelos de madera, Daniel permaneció de pie un momento más, absorbiendo la calidez que nada tenía que ver con la estufa de casa. Por primera vez en años, no se sentía como la figura solitaria en guardia. La primavera no llegó a Maple Hollow con ningún anuncio grandioso. Llegó en silenciosos grados, en el suave goteo de los carámbanos que se derretían a lo largo del pasamanos del porche de Daniel, y en el lento aflojamiento de la tierra bajo los árboles que bordeaban su propiedad. Dentro de la casa, el calor se había instalado en la rutina. Los cachorros ya no eran frágiles paquetes apenas aferrados a la vida, sino exploradores de vientres redondos e inestables que rodaban unos sobre otros en torpes explosiones de energía. Sus pelajes se habían espesado en patrones distintos, uno gris ahumado con patas blancas, otro marrón oscuro con una estrecha franja a lo largo de la frente, dos hermanos negros casi idénticos que luchaban con entusiasmo incansable. Fe los observaba con serena atención, interviniendo solo cuando el juego se volvía demasiado brusco, su antes hueca figura rellenándose ahora con fuerza y silenciosa dignidad. Daniel se encontró memorizando cada pequeño detalle sin pretenderlo. La manera en que el macho más pequeño ladeaba la cabeza al escuchar, el peculiar salto lateral de la hembra moteada. El pensamiento de que no todos permanecerían en esta casa le pesaba más ahora que su supervivencia estaba asegurada. La noticia había continuado difundiéndose tras el té en la iglesia, y lo que comenzó como consultas cautelosas se había convertido en sinceras peticiones. La primera en visitar fue Ruth Adler, una viuda en sus casi 70 años, cuya modesta cabaña se encontraba cerca del extremo del pueblo. Ruth era menuda y de voz suave. Su rubio pálido cabello cortado en un sencillo bob que enmarcaba un rostro grabado con finas líneas de larga resistencia más que de amargura. Llevaba una bufanda lavanda, incluso en interiores, y se conducía con el cuidado comedido de alguien que había vivido tanto el amor como la pérdida. Su marido, un carpintero, había fallecido el año anterior tras una breve enfermedad, y desde entonces su casa se había vuelto demasiado silenciosa. Cuando entró en la sala de estar de Daniel, se arrodilló de inmediato, sin inmutarse por el polvo de pelaje sobre la alfombra. Uno de los cachorros machos más robustos fue hacia ella sin dudar, el rabo moviéndose con incertidumbre. La risa de Ruth fue suave pero genuina, un sonido que pareció sorprender incluso a ella. Daniel observó desde una corta distancia, los brazos cruzados de manera relajada sobre el pecho, notando la manera en que Fe observaba la interacción sin alarma. Esperaba algún signo de angustia en ella, alguna tensión protectora, pero permaneció tranquila, los ojos atentos aunque serenos. Ruth levantó la vista hacia Daniel tras varios minutos, sus ojos azules brillantes detrás de sus delgadas gafas de lectura. «No necesito mucho», dijo gentilmente. «Solo algo que me recuerde que todavía hay movimiento en mis días». Daniel asintió, las palabras atrapándose en algún lugar detrás de sus costillas. Llevó a cabo la adopción con más estructura de la que se dio cuenta, hablando de horarios de alimentación, vacunas que Emily se encargaría de administrar, la importancia del ejercicio regular. Se sentía extrañamente como un briefing, aunque las apuestas eran más suaves. Cuando Ruth levantó al cachorro en brazos, sosteniéndolo cerca de su abrigo, Daniel experimentó una punzada aguda y fugaz de algo peligrosamente cercano al arrepentimiento. Fe se levantó y caminó hacia su lado, apretando levemente su flanco contra su pierna. No intentó seguir a Ruth hasta la puerta. En cambio, observó tranquilamente mientras ésta se cerraba, luego volvió su mirada hacia Daniel, como si confirmara su elección. La casa se sintió sutilmente alterada en la ausencia de un pequeño cuerpo.
El cajón junto al hogar albergaba 9 en lugar de 10, y Daniel notó la diferencia de inmediato. Esa tarde, Maggie llegó con propósito deliberado. Había recogido su cabello plateado con una cinta del color de la rosa desvaída, y sus mejillas estaban sonrosadas por el vivo paseo por el sendero. Se demoró junto a los cachorros restantes, su expresión contemplativa más que impulsiva. Una de las hembras más pequeñas, con una delicada mancha blanca en el pecho y unos ojos inusualmente serenos, se acercó a ella sin miedo. Maggie extendió la mano, y el cachorro apoyó una pequeña pata contra su palma como sellando un acuerdo silencioso. «Supongo que es mi turno de volver a empezar», murmuró Maggie. Daniel estudió su rostro, viendo no fragilidad, sino determinación. «¿Estás segura?», preguntó. Ella se encontró con su mirada con gentil firmeza. «Thomas y yo siempre tuvimos la intención de tener otro perro cuando los niños se fueron. Nunca lo hicimos. He estado esperando sin saber para qué». Levantó al cachorro con cuidado, acunándolo contra su abrigo de lana. «Grace», dijo Maggie con suavidad, probando el nombre. «Porque así es como se siente esto». Daniel se permitió una leve sonrisa. Ayudó a reunir los suministros para Maggie, comida, una manta doblada, una pequeña hoja de instrucciones de alimentación escrita a mano que ya había preparado por costumbre. Mientras estaban juntos en el porche, Fe se acercó a Maggie y olfateó tranquilamente al cachorro antes de retroceder. No había protesta en su postura. Ningún intento frenético de recuperar lo que se marchaba. Daniel sintió tanto admiración como confusión ante su compostura. Más tarde esa noche, cuando solo 8 cachorros permanecían acurrucados en un grupo disperso cerca del hogar, Daniel se sentó solo en su silla, los codos sobre las rodillas. El silencio había cambiado de nuevo, no más vacío, sino más claro. Examinó la inquietud dentro de sí mismo y reconoció su raíz. La pérdida había llegado en su vida sin advertencia, abrupta y definitiva. Había aprendido a prepararse contra ella evitando el apego por completo. Y sin embargo, aquí la pérdida no era abrupta. Era deliberada y suave, moldeada por la intención más que por el caos. Fe se le acercó despacio y se recostó a sus pies. Él bajó la mano instintivamente, sus dedos rozando el lomo de su columna. «Sabías que esto iba a suceder», murmuró. Las orejas de Fe parpadearon, y ella se apoyó en su toque. La tarde siguiente trajo otro visitante, una joven pareja llamada Hannah y Mark Ellis, ambos en sus primeros 30 años. Hannah era menuda con rizos castaños recogidos en una trenza suelta, su risa rápida y cálida. Mark se erguía alto y delgado a su lado, el cabello oscuro prolijamente cortado, una ligera sombra de barba a lo largo de su mandíbula que le daba un aspecto ligeramente mayor que su edad. Había regresado recientemente de un despliegue en el extranjero, y aunque su postura era erguida, Daniel reconoció la sutil tensión en sus hombros, el tipo que persistía mucho después de que el uniforme se doblara y guardara. Hablaron en tonos bajos y respetuosos, haciendo preguntas reflexivas sobre el temperamento y el cuidado. Daniel se encontró ofreciendo más que instrucciones. Ofreció tranquilidad. Cuando seleccionaron a un vivaz cachorro negro, que insistía en masticar el cordón del zapato de Mark, Daniel sintió de nuevo el dolor, pero también algo más firme debajo, un callado orgullo al ver la vida extenderse hacia afuera. Fe observó la partida con la misma aceptación tranquila, su mirada deteniéndose brevemente antes de regresar hacia Daniel. Esa tarde, mientras cargaba leña adentro y notaba los espacios más amplios entre los cachorros restantes, comprendió algo nuevo. La casa era más liviana, no porque estuviera perdiendo vida, sino porque la estaba enviando hacia adelante. Se quedó junto a la ventana por un largo momento, observando el tenue contorno de la luz del porche de Maggie a la distancia, imaginando a Grace acurrucada a sus pies. Las habitaciones que tenía detrás ya no resonaban con soledad, sino con transición. Cuando se volvió hacia el hogar, Fe lo encontró con la mirada, y comprendió que aunque la casa pudiera sentirse menos concurrida, su corazón ya no se sentía guardado de la misma manera. Para cuando el último de la camada original había encontrado un hogar, el aire sobre Maple Hollow portaba la suavizada promesa de un inicio de primavera,
aunque el invierno no había cedido del todo su dominio. El suelo a lo largo de la propiedad de Daniel permanecía obstinado en los lugares sombreados, pero parches de tierra marrón comenzaban a asomarse donde el sol se demoraba más. La casa, en otra época una callada estructura que albergaba solo la rutina, había cambiado hacia algo completamente diferente. Daniel estaba de pie en la encimera de la cocina una mañana con una carta doblada en la mano, la escritura cuidada del agente inmobiliario, que ofrecía un recordatorio de que el listado podía renovarse en cualquier momento. Había considerado vender la casa más de una vez en los años desde dejar el servicio, creyendo que marcharse lo liberaría del peso de los recuerdos heredados, la risa de sus padres en el pasillo, el eco de las habitaciones vacías tras su fallecimiento. Sin embargo, al mirar ahora los cajones adicionales apilados ordenadamente cerca del cuarto de herramientas, y la amplia cesta de toallas donadas junto al hogar, comprendió que la casa ya no representaba un pasado del que intentaba escapar. Se había convertido en un presente que elegía habitar. Dobló la carta completamente y la devolvió a su sobre sin firmarla. Fe observaba desde su lugar habitual cerca de la ventana, su pelaje plenamente restaurado a un saludable brillo. Los músculos definidos bajo el pelaje leonado. Había ganado peso constantemente, y había una serena autoridad en la manera en que se conducía, una estabilidad que atraía a otros animales hacia ella sin fuerza. El primer nuevo llegado apareció en una fría tarde cuando un delgado gato gris atigrado fue descubierto detrás del diner en la calle principal, temblando bajo una pila de palés de madera. Quien lo trajo fue la señora Clara Donnelly, una mujer de rostro redondo en sus casi 80 años, cuyos pequeños sombreros florales eran tan reconocibles en el pueblo como su costumbre de hornear pasteles para cualquiera que los necesitara. Los suaves rizos blancos de Clara enmarcaban un rostro perpetuamente dispuesto en tranquila preocupación. Llamó suavemente a la puerta de Daniel, acunando al gato dentro de su grueso chal. «No parece ser de nadie, que yo pueda decir», dijo, su voz temblorosa con urgencia silenciosa. El gato, de unos 2 años aproximadamente, tenía ojos verde pálido y una oreja izquierda rasgada, su cuerpo desnutrido pero alerta. Daniel lo aceptó sin dudar, preparando un pequeño recinto en la habitación de repuesto del piso de arriba. Fe lo siguió a una distancia respetuosa, olfateando el aire pero sin intromisión. En los días siguientes, el atigrado, al que Clara prontamente nombró Oliver, fue recuperando fuerzas, aventurándose con cautela hacia Fe con tímida curiosidad. Fe respondió con paciente indiferencia, sin ser hostil ni posesiva. Daniel observó el intercambio con interés. Había algo notable en la manera en que Fe mediaba la tensión, simplemente estando tranquila. La noticia de la recuperación de Oliver circuló tan rápidamente como la de los cachorros. Pronto llegó otra llamada, esta vez de un hombre que Daniel aún no había conocido. Víctor Hall, un corpulento carpintero en sus 50 y tantos años, llegó con un joven mestizo de sabueso descubierto deambulando cerca de la vieja cantera. La barba de Víctor era espesa y jaspeada de gris hierro, sus manos grandes y cicatrizadas por décadas de trabajo con la madera. En otra época había abandonado el pueblo con ira tras un fracasado negocio, y regresó años más tarde más callado y reflexivo, un cambio que los lugareños atribuían a las dificultades más que a la edad. El sabueso que cargaba, con apenas 1 año de vida, era de largas extremidades y asustadizo, con ojos ámbar que se disparaban a cada movimiento repentino. «No puedo quedármelo», admitió Víctor, frotándose la nuca. «Pero no debería estar solo». Daniel guió al perro lentamente al interior, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos. Fe se acercó y se tumbó deliberadamente cerca, demostrando la calma solo con su postura. En cuestión de minutos, el temblor del sabueso se aplacó. Quedó claro para Daniel que esta casa ya no era simplemente un lugar de rescate, sino de transición, un espacio donde el miedo podía asentarse el tiempo suficiente para ser remodelado. La influencia de Maggie se extendía más allá de la propiedad de Daniel. En la iglesia, había comenzado a organizar reuniones semanales, no solo para recaudar fondos, sino para la conexión. El círculo de tejido que en otra época se redujo a 2 mujeres ahora llenaba 3 hileras de sillas plegables.
Las mantas crecían en coloridas pilas a lo largo del último banco, cada cuadrado cosido con manos pacientes y tranquilas conversaciones. Maggie se movía entre ellas con renovada vitalidad, su figura más erguida de lo que había estado en años. Tenía una manera de escuchar que invitaba a la confesión sin presión, y las viudas que en otra época evitaban las reuniones del domingo comenzaron a quedarse después para tomar el té. Daniel se encontró ofreciéndose como voluntario una tarde para reparar una sección del tejado de la iglesia, donde el deshielo de la nieve había revelado podredumbre bajo las viejas tejas. De pie en lo alto de la escalera con herramientas equilibradas en la cadera, sintió la familiar claridad que llega con el trabajo físico enfocado. Harold Benson estudió la escalera desde abajo, ofreciendo sugerencias prácticas con su voz lenta y mesurada. Caleb apareció después de la escuela con una caja de herramientas que era casi demasiado pesada para él. Ansioso por ayudar de maneras que aún estaba aprendiendo a definir. El trabajo era sencillo pero compartido, y Daniel notó con qué naturalidad fluía la conversación cuando las manos estaban ocupadas. Maggie observaba desde abajo. Grace, el pequeño cachorro con la mancha blanca, trotando orgullosamente a su lado. Grace había crecido audaz y vivaz, su cola perpetuamente en movimiento, su pequeño cuerpo un contraste con la calma medida de Fe. Una tarde tardía, cuando el sol se hundía bajo y proyectaba luz ámbar sobre el claro, Daniel estaba frente a su casa sosteniendo una pequeña tabla de madera que había lijado hasta dejarla lisa ese mismo día. Había pintado las letras con cuidado en verde oscuro, los trazos deliberados, Winter Haven. Las palabras se sentían tanto humildes como significativas. Fe estaba a su lado, la cabeza levantada, mientras él clavaba el cartel en el poste de la cerca cerca del camino de acceso. El sonido del martillo contra la madera se ecó suavemente a través de los árboles. No era una declaración al mundo, sino una callada promesa para aquellos que pudieran necesitarla. Adentro, Oliver el atigrado se extendía sobre un parche de luz solar en el suelo, y el joven sabueso dormitaba tranquilamente cerca del hogar. La casa se había reorganizado sin perder su forma, expandiéndose en propósito sin fanfarria. Daniel retrocedió para mirar el cartel, sin sentir orgullo ni grandes ambiciones, solo alineación. Ya no veía a la casa como algo heredado por obligación. Era algo elegido. La risa de Maggie llegó débilmente desde el camino, transportada por el aire de la tarde, y Daniel comprendió que al abrir sus puertas a los animales necesitados, también había abierto algo más dentro de sí mismo. La luz del porche parpadeó al anochecer, iluminando las letras recién pintadas. Winter Haven. La primavera llegó plenamente a Maple Hollow, no en un solo día cálido, sino en capas, en la lenta retirada de la nieve desde los bordes de la propiedad de Daniel, y el suave regreso del canto de los pájaros que se entretejía entre los árboles cada mañana. El aire ya no le cortaba los pulmones cuando salía antes del amanecer. En cambio, portaba el tenue aroma de la tierra que se descongelaba y las agujas de pino liberadas debajo su larga cubierta blanca. Winter Haven se mantenía tranquilo a primera luz, su pequeño cartel de madera ligeramente oscurecido por el hielo derretido, su pasamanos del porche recién reforzado, sus ventanas reflejando un cielo más amable. Dentro, la casa había vuelto a asentarse en un ritmo más silencioso. Oliver el atigrado había sido adoptado por la sobrina de Clara Donnelly, una bibliotecaria escolar con manos pacientes y un apartamento lleno de plantas en macetas. El joven sabueso que trajo Víctor, ahora llamado Ranger, por su inquieta curiosidad, había ido a parar a un guardabosque jubilado que lo encontró en el momento justo. La habitación de repuesto del piso de arriba estaba vacía por primera vez en semanas. Y sin embargo, el silencio se sentía diferente del que Daniel recordaba antes de que todo esto comenzara. No era hueco. Era ganado. Solo Fe permanecía permanentemente a su lado. Había adoptado la costumbre de seguir a Daniel cada mañana por el angosto sendero que se curvaba detrás de su casa y se adentraba en el bosque. Al principio esperaba que se quedara atrás, que permaneciera cautelosa, pero se movía junto a él con mesurada confianza, su paso firme y sin apresuramiento. Las cicatrices a lo largo de su flanco aún eran visibles si uno miraba de cerca, líneas tenues bajo un pelaje saludable,
pero ya no definían su postura. Sostenía la cabeza nivelada, las orejas atentas al crujido de las ardillas en la maleza, ocasionalmente mirando hacia Daniel como si comprobara la alineación más que buscando permiso. El ritmo de esos paseos se convirtió en algo de lo que Daniel dependía sin reconocerlo. Descubrió que el tenso espiral bajo sus costillas, el que en otra época se tensaba ante el más mínimo sonido inesperado, se había aflojado. Dormía más horas seguidas ahora. Los sueños que solían fracturar su descanso en fragmentos se habían vuelto menos vívidos, menos insistentes. Seguía recordando los rostros de los hombres con los que había servido. El calor del polvo extranjero y el olor metálico del miedo. Pero esos recuerdos ya no surgían sin invitación a cada hora tranquila. La respiración constante de Fe al pie de su cama parecía anclarlo al presente de una manera que las palabras nunca lo habían logrado. Una mañana, mientras la luz solar se filtraba a través de ramas que empezaban a brotar, Daniel se detuvo cerca de un tronco caído y apoyó una mano en el lomo de Fe. «Hiciste más que sobrevivir», murmuró. Fe lo miró, sus ojos oscuros tranquilos, y le empujó suavemente la rodilla antes de continuar por el sendero. Más tarde esa semana, Maggie llegó sin su acostumbrado golpe enérgico, deteniéndose en su lugar en el porche hasta que Daniel abrió la puerta. Llevaba una pálida rebeca azul sobre su vestido, su cabello plateado cuidadosamente peinado hacia atrás, y aunque su postura permanecía erguida, había un atisbo de vacilación en su expresión. Grace trotaba a sus talones, vivaz y curiosa, su pecho de mancha blanca brillante bajo el sol. Se instalaron en la pequeña mesa de la cocina, vapor ascendiendo de 2 tazas de té. Durante unos minutos hablaron de cosas ordinarias, las reparaciones del tejado de la iglesia, la última manta del círculo de tejido. Pero las manos de Maggie permanecían apretadas alrededor de su taza. Finalmente, exhaló despacio. «Estuve a punto de irme», dijo, su voz más suave de lo habitual. Daniel levantó la vista, percibiendo el peso detrás de las palabras. Maggie continuó, los ojos bajados brevemente hacia el gastado grano de la mesa. «El otoño pasado, antes de la tormenta, mi hijo me pidió que me mudara a Florida, dijo que ya no era seguro para mí estar sola aquí. Estaba lista para vender la casa. Pensé que la soledad era algo de lo que uno huía». Levantó la mirada hacia la de Daniel. «Pero me di cuenta de que no tenía miedo de estar sola. Tenía miedo de quedarme quieta». Daniel absorbió la confesión en silencio. Sabía algo de ese instinto, el impulso de moverse en lugar de confrontar lo que permanecía en el silencio. «¿Te vas a quedar?», preguntó gentilmente. Maggie sonrió, las líneas en las comisuras de sus ojos profundizándose. «Me quedo. Este pueblo todavía no ha terminado conmigo». Grace ladró suavemente, como si puntuara la declaración. La presencia de Maggie se sintió más liviana después de eso, menos cargada por una incertidumbre no expresada. Comenzó a organizar visitas no solo a las viudas, sino también a los hombres mayores que rara vez salían de sus casas, llevando a Grace como pequeña embajadora de calidez. Daniel notó con qué frecuencia Fe las acompañaba ahora, caminando tranquilamente junto a Grace durante esas visitas, ofreciendo silenciosa tranquilidad sin reclamar atención. Una tarde, una nueva figura apareció al borde del camino de acceso de Daniel. Un hombre alto en sus primeros 40 años con cabello oscuro muy corto y una expresión curtida que sugería años de mesurada resistencia. Se llamaba Paul Mercer, un ex médico del ejército que había regresado recientemente a Maple Hollow para cuidar a su padre anciano. Los hombros de Paul eran anchos, pero había un cansancio en su porte, como si cargara más que solo peso físico. Había oído hablar de Winter Haven a través de Caleb, y se había detenido por curiosidad más que por necesidad. Daniel reconoció de inmediato la mirada guardada. Era una que había visto en el espejo no hacía mucho tiempo. Los dos hombres hablaron tranquilamente en el porche, su conversación entrecortada al principio, pero gradualmente asentándose en un entendimiento compartido. Paul admitió que había dormido mal desde que regresó a casa, sin saber cómo traducir años de crisis en vida ordinaria. Daniel no ofreció frases hechas. Simplemente asintió y dijo,
se vuelve más silencioso. Paul regresó la semana siguiente para ayudar a reparar un tablón de cerca suelto, trabajando junto a Daniel en compañero silencio. El trabajo no requería confesiones, solo presencia. A medida que abril avanzaba, los últimos parches de nieve se retiraban hacia los rincones sombreados. Daniel se encontró sentado más a menudo en el porche al atardecer, fe tendida a sus pies, su barbilla descansando cómodamente contra su bota. El mundo se sentía menos como algo contra lo que debía prepararse y más como algo que podía habitar. Una noche, Maggie se unió a él, acomodándose en una mecedora que había reclamado como suya. Grace yacía desparramada en el pasto, persiguiendo insectos en torpes ráfagas. Observaron el sol descender detrás de la línea de árboles, su calidez ya no vacilante sino segura. «Estás durmiendo mejor», observó Maggie con gentileza. Daniel asintió. Sin triunfo en la admisión, solo gratitud. Fe se movió ligeramente, apretando su peso con más firmeza contra su pierna. Daniel apoyó la mano a lo largo de su cuello, sintiendo el constante pulso bajo sus dedos. Las cicatrices aún estaban presentes en ambos, pero se habían convertido en parte de la historia más que en su final. El deshielo goteaba tenuemente desde los aleros, y el aire portaba una suavidad que había estado ausente durante meses. Daniel miró hacia el claro, hacia el sendero que conducía al bosque y el pequeño cartel con las palabras Winter Haven, y comprendió algo sencillo pero profundo. La sanación no había llegado de golpe. Había llegado en tés compartidos, en paseos matutinos, en perros que se quedaban y perros que se marchaban, en un pueblo que eligió aparecer. Al desvanecerse la última luz, se reclinó en su silla, Fe firme a sus pies, Maggie a su lado, y se dejó descansar en la quieta calidez de una estación que ya no se sentía como una prueba. Para cuando se acercó la Pascua, Maple Hollow había desprendido los últimos obstinados vestigios del invierno, y las colinas que rodeaban la propiedad de Daniel estaban teñidas de un verde nuevo que parecía casi frágil en su luminosidad. La luz de la mañana se demoraba más a lo largo del pasamanos del porche de Winter Haven, iluminando el pequeño cartel que en otro tiempo había parecido tentativo y ahora parecía inevitable. Dentro, la casa se movía con un ritmo que ya no se asemejaba a la soledad. La habitación de repuesto del piso de arriba había sido reorganizada en un modesto pero ordenado espacio de recepción, con cajones cuidadosamente etiquetados de comida y suministros médicos donados a lo largo de los meses anteriores. Daniel estaba de pie en la mesa de la cocina una tarde revisando una pila de formularios oficiales de la Secretaría del Condado. Su entrecejo fruncido no de frustración, sino de cuidadosa concentración. Registrar Winter Haven como un rescate local de animales reconocido requería documentación, inspección y un nivel de paciencia administrativa que rivaliza con cualquier operación logística que hubiera gestionado en el extranjero. Sin embargo, no había resentimiento en él al rellenar los formularios. En cambio, había algo firme y deliberado, como si este fuera simplemente el siguiente paso en un camino que ya había elegido. Fe yacía a sus pies, su pelaje espeso y brillante bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Había recuperado no solo la fuerza física, sino una serena confianza que parecía tranquilizar a cualquiera que se cruzara en su camino. Sus ojos, en otra época nublados por el agotamiento y el miedo, ahora tenían una claridad sin turbaciones. Se levantaba ocasionalmente para saludar a los visitantes en la puerta, el rabo moviéndose en lentos y seguros arcos, sin ser excesivamente efusiva ni distante. La doctora Emily Carter regresó para realizar la inspección requerida, un portapapeles bajo un brazo. Se desplazó por la casa con atención profesional, examinando ventilación, espacios de alojamiento y prácticas de saneamiento. Lo ha hecho correctamente, observó, una leve sonrisa suavizando su expresión de otro modo enfocada. No es solo un refugio, es estructurado. Daniel inclinó la cabeza, reconociendo en su aprobación una silenciosa validación. Afuera, una camioneta blanca entró en el camino de acceso transportando a una nueva voluntaria, Lee Monroe, una mujer de casi 30 años con piel bronceada por el sol y rizos oscuros recogidos en una cola alta. Lee había regresado recientemente al pueblo tras completar un título en gestión de organizaciones sin fines de lucro,
su energía brillante y llena de propósito. Hablaba rápidamente, pero escuchaba aún más atentamente, explicando que quería ayudar a Winterhaven a gestionar solicitudes de subvenciones y divulgación comunitaria. Había determinación en sus ojos, forjada por años de cuidar a un hermano menor con una enfermedad crónica. Había aprendido pronto a equilibrar la compasión con la organización. Daniel se encontró inesperadamente agradecido por su competencia, reconociendo que este esfuerzo necesitaría más que buena voluntad para perdurar. A medida que pasaban los días, la presencia de Winterhaven se fue tejiendo silenciosamente en la vida del pueblo. Los niños pasaban después de la escuela para depositar monedas en un tarro de donaciones que Maggie había decorado con lazos de colores pastel. Harold Benson entregó madera para reforzar un recinto exterior que Daniel estaba construyendo. Incluso Paul Mercer regresaba regularmente, sus hombros perdiendo gradualmente su tensa guardia mientras encontraba propósito en pequeñas reparaciones y rutinas constantes. Dentro de la casa, nuevos llegados rotaban con gentil eficiencia. Una gatita calicó abandonada cerca de la ferretería. Un terrier cojo descubierto a lo largo de la carretera. Fe recibía a cada uno con serena autoridad, estableciendo límites sin agresión. La casa ya no resonaba con soledad. Zumbaba con movimiento y bajos sonidos de satisfacción. El domingo de Pascua amaneció con cielos despejados y una calidez que se sentía ganada. La pequeña iglesia blanca en la calle principal lucía más brillante de lo que había estado en años, sus ventanas pulidas, los escalones de madera recién lijados y reparados por Daniel y Paul semanas antes. Maggie se movía por el santuario con un vestido color crema pálido, su cabello plateado suavemente rizado sobre los hombros. Había un callado orgullo en su postura mientras disponía lirios cerca del altar, Grace trotando alegremente detrás de ella. Los bancos se fueron llenando gradualmente, familias que no habían asistido en meses, viudas que en otra época evitaban las reuniones, incluso Caleb con su padre sentado a su lado, ambos erguidos y presentes. Daniel se detuvo afuera de las puertas de la iglesia por un momento antes de entrar, Fe a su lado con una sencilla correa de cuero. No había asistido a un servicio en años, no por rechazo, sino por distancia. Esta vez entró, no porque se sintiera obligado, sino porque quería ser testigo de lo que había crecido aquí. El servicio se desarrolló sin espectáculo. Himnos cantados ligeramente desafinados, niños revolviéndose en sus asientos, la voz de Maggie firme mientras leía las escrituras sobre la renovación y la esperanza. Daniel no sintió ninguna revelación repentina, ningún dramático oleaje de emoción. En cambio, experimentó algo más sutil, alineación. La misma quieta fuerza que lo había sacado de su camioneta hacia un claro cubierto de nieve ahora lo llevaba a esta sala llena de vecinos que habían elegido aparecer el uno por el otro. Fe yacía tranquilamente a sus pies durante todo el servicio. Su presencia discreta pero estabilizadora, cuando la luz solar se filtraba a través de las vidrieras y proyectaba patrones de colores sobre los suelos de madera. Daniel se encontró inclinando la cabeza, no por hábito, sino por gratitud. Después, los habitantes del pueblo se congregaron afuera bajo árboles en botón, las risas elevándose hacia el suave aire de la tarde. Maggie se le acercó con una sonrisa que lo sabía todo. «Es bueno verte aquí», dijo simplemente. Daniel asintió, incapaz de articular del todo lo que había cambiado en su interior. Esa tarde, al anochecer posarse suavemente sobre Maple Hollow, Daniel regresó a su porche con Fe a su lado. El aire portaba el aroma de tierra húmeda y flores lejanas. Desde donde estaba de pie, podía ver el tenue resplandor de las luces en las casas vecinas, evidencia de vidas desarrollándose en paralelo. El cartel de Winterhaven captaba los últimos rayos de sol, sus letras pintadas firmes y seguras. Fe se acomodó a sus pies, su cabeza descansando cómodamente contra su bota. Daniel la miró hacia abajo y luego hacia el claro, el bosque ya no una frontera, sino un telón de fondo. Pensó en la tormenta que había dado inicio a todo esto, en los cuerpos temblorosos en la nieve, en la cuerda que en otra época ataba a Fe a un árbol. Nada de eso había sido borrado. Las cicatrices permanecían en ella y en él. Y sin embargo ya no definían el presente.
Ya no estamos solos, susurró, las palabras sencillas pero plenamente queridas. El rabo de fe golpeó una vez contra los tablones de madera en callada afirmación. El milagro no había llegado con truenos ni espectáculo. Había surgido en pequeñas elecciones. La decisión de detenerse, de abrir una puerta, de quedarse. Y en esas elecciones, la gracia había echado raíces, firme y perdurable, de maneras que ningún invierno podría deshacer. A veces los milagros no llegan con truenos, titulares ni respuestas repentinas. A veces llegan en silencio en el momento en que decides no alejarte. En esta historia, Dios no detuvo la tormenta y no borró las cicatrices de la noche a la mañana. En cambio, puso las vidas correctas en el mismo camino, bajo el mismo techo, y permitió que la sanación creciera un pequeño acto de compasión a la vez. Así es frecuentemente como la gracia opera en nuestra vida cotidiana. No eliminando cada dificultad, sino dándonos el valor para responder a ella. Quizás hoy hay alguien cerca de ti que necesita esa misma silenciosa bondad. Un vecino al que no has visitado, una llamada telefónica que has estado aplazando, un corazón que has mantenido guardado por demasiado tiempo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que pudiera necesitar esperanza. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde estás viendo esto y qué significa este mensaje para ti. Suscríbete al canal para que podamos continuar caminando juntos a través de historias de fe, resiliencia y amor. Que Dios te bendiga, te guarde a ti y a tus seres queridos, te proteja en cada estación, y te recuerde que nunca estás verdaderamente solo.